lo dice su palabra. Así que no importa la situación que estemos enfrentando, sabemos y entendemos que tenemos el mismo Dios de poder. Yo en esta mañana quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 14, en el versículo 22. Es una historia ya bastante conocida y sé que usted se la puede saber, pero en esta mañana queremos aprender acerca de esto, de lo que el Señor nos habla en su palabra. Y dice el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oiga esta palabra: el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andarle sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Esta palabra me enseña a mí que en todos los momentos y en todos los procesos de vida del ser humano siempre van a haber dificultades, ya sea que nosotros andemos en Cristo Jesús y hagamos su voluntad. El enemigo siempre va a querer estorbar la vida del creyente, o va a querer desenfocar la vida del Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios me enseña aquí que los discípulos se les dio una orden de subirse a la barca y de cruzar hacia el otro lado, mientras Jesús permanecía orando. Pero mientras iban en el camino, dice la palabra que el viento les estorbaba, era contrario. Quizá usted en algún momento ha sentido que mientras usted hace la voluntad de Dios, el diablo se levanta o el mundo se levanta contra usted, y usted se hace la pregunta: ¿por qué, si estoy haciendo la voluntad de Dios, las cosas se complican tanto? Los discípulos quizás estaban en medio del mar y se hacían esta pregunta y decían: ¿por qué, si estamos recibiendo una orden de nuestro Señor, de nuestro Maestro, por qué, si estamos obedeciendo a la palabra, por qué se nos es difícil llegar al otro lado? Jesús venía de cumplir y de hacer un gran milagro de la alimentación de los panes y de los peces, así que habían visto el poder del Señor, mas la dificultad que estaban enfrentando era mientras hacían y cumplían el propósito de Dios. Y yo sé que en muchas ocasiones usted ha podido sentir la oposición, usted ha podido sentir como iglesia, como cuerpo de Cristo, la oposición cuando usted decide hacer la voluntad de Dios. Y esto es natural para el mundo y para el diablo, porque él siempre va a estar opuesto a las cosas de Dios. La palabra dice que Satanás siempre está opuesto a todo lo que es la obra de Dios, y que su reino es contra el reino de los cielos. Así que el enemigo se levanta, pero la palabra de Dios me enseña que todo esto que el enemigo hace, que todo esto que Satanás pueda levantar en medio de la voluntad de Dios, simplemente será para desenfocarte, para quitarte la mirada de Jesucristo, para que no cumplas el propósito. Pero Dios siempre va a estar para fortalecer tu vida en medio de la tormenta. Y si usted se fija, la palabra del Señor ahí en Marcos, en el capítulo 6, Marcos relata la misma historia desde una perspectiva diferente. Y esto es lo que me agrada de los evangelios, ya que los hermanos que escribieron esto tenían perspectivas distintas y cada uno observaba algo que el otro no veía. Y el evangelio de Marcos relata que mientras los discípulos iban hacia el otro lado, ahí en el capítulo 6 de Marcos, dice que Jesús ya estaba al otro lado. Mientras Jesús estaba orando, Él se transfigura, dice la palabra del Señor, y por eso ellos se asombran como que están viendo un fantasma. Pero cuando Jesús ya estaba al otro lado en la orilla,
orilla, sus discípulos estaban en media tormenta, y la palabra dice que Jesús los veía que remaban con gran fatiga. Esto me enseña a mí, mi amado hermano, que no importa cuán grande pueda ser la tormenta, o cuán cansado usted esté en la vida cristiana, o cuán desanimado usted esté en la vida cristiana, no pare de remar, no se detenga, no importa cuán fatigado usted esté, siga remando, porque si hay alguien que está viendo tu caminar, si hay alguien que ya llegó al otro lado, si hay alguien que tiene poder para saber hacia dónde tú vas a llegar, ese Jesús de Nazaret. Así que dice la palabra del Señor que Él buscó por quien jurar y no encontró a nadie justo, así que juró por Él mismo. Esto no depende de usted ni de mí. El Señor nos ha escogido, así que Él va a llevar esto hasta puerto seguro. Él va a llevar la iglesia hasta un lugar seguro. Él va a transportar su iglesia hasta tierra seca para bendecir y para cumplir lo que en su palabra nos ha prometido. El Señor me daba a mí una palabra tremenda para estos momentos, y un día de estos que estábamos leyendo las nuevas normas con las que las iglesias ahora tienen que regirse, realmente quizá para el hombre o para el ser humano es algo quizá de espantarse. Pero cuando alguien anda caminando y creyendo quién es el que lo envió y quién es el que gobierna la iglesia, entendemos que estas cosas simplemente van a dar poder al Espíritu Santo en el tiempo que viene y en el tiempo que vamos a vivir. Y yo contaba un testimonio hace poco, igual en las redes sociales, y le decía a la gente que recordaba que cuando era niño se nos decía, bueno, vamos a ir a la campaña, vamos a ir a la iglesia porque estamos enfermos, quizás estamos padeciendo una enfermedad y ahí voy a recibir sanidad. Recuerdo que eso era verídico, que nos dijeran, si está enfermo venga porque es campaña de milagros. Si usted está padeciendo de una enfermedad, venga a la campaña, venga a la iglesia porque Dios le va a sanar. De ahora en adelante, no sabemos hasta cuándo, pero esta propaganda o esta palabra de fe, como usted lo quiera ver, no se podrá decir. Si usted está enfermo, vaya para su casa. Si usted está enfermo, vaya al hospital. Pero a la iglesia no venga porque sería una persona de alto riesgo y podría quizá enfermarse, podría quizá contagiar a los demás. Así que la iglesia no se acerque. Y cuando yo empecé a ver este panorama que ahora se nos va a presentar, el Señor me llevaba al libro de San Marcos en el capítulo 3 y me daba una palabra y me decía, Alan, esta va a ser la forma en la que el Espíritu Santo de Dios va a obrar de ahora en adelante. Porque si hay algo que no detiene al Espíritu Santo es la ley, es el tiempo. Él sigue operando sin importar cuán difícil o cuántos obstáculos se le pongan a Dios en el camino. Y vean lo que dice la palabra en Marcos capítulo 3. Dice, el hombre de la mano seca. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo, les echaban para ver si en el día de reposo Jesús lo iba a sanar, a fin de poder acusarle. La ley judía prohibía hacer algo en el día de reposo. Así que nadie podía trabajar, descansar, hacer lo que sea, tenía que estar en la presencia de Dios, tenía que hacer un ritual. El hombre que trabajaba podía ser casi que apedreado y muerto por incumplir a este mandamiento, a esta ley judía. Así que dice el verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y Jesús le dice a los que le acusaban, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, no con los heredianos, amén, con los herodianos contra él para destruirle. Dice la palabra del Señor que Jesús se encontraba en un momento donde la ley prohibía sanar, hacer milagros, prohibía hacer lo que fuera. Yo creo que hoy en día el Señor me dice, Alan, la ley está prohibiendo que la iglesia tenga sus enfermos dentro del templo. La ley está prohibiendo que los enfermos se acerquen, y esto es correcto bajo
problemas de salud y lo que estamos viviendo y la pandemia alrededor del mundo, de hecho, lo vamos a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque en este momento quizá vamos a ver a los enfermos fuera de la iglesia. Veremos a los enfermos en el hospital. Los veremos en un lugar, pero no en el templo. Precisamente este hombre quizá no estaba en el templo, quizá no podía entrar, quizá como un leproso no podía acercarse a las personas porque era impuro, era inmundo, pero donde estaba la necesidad, allí estaba Jesús. Donde estaba la necesidad, Jesús llegaba. Así que no importa el obstáculo, no importa si estamos en tiempos de ley, no importa si estamos en tiempos de oposición, Jehová seguirá siendo el mismo. Y aunque la mano seca, esta es la palabra que Dios me daba, que aunque la mano seca del hombre esté en este mundo, la iglesia tenga la mano seca, llegará Jehová, llegará Jesús para sanar toda mano que se haya secado, para sanar todo aquello que se haya acortado, para darle vida a su iglesia, para restaurar su iglesia. Y cuando los enfermos corran a los hospitales y no a la iglesia, y en los hospitales les digan que no hay milagro, que no hay solución, que no hay salvación para su enfermedad, vendrá el Espíritu Santo con poder para traer sanidad y milagro, para traer victoria sobre toda obra del diablo. Y entonces el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. La gente entenderá que solamente en Cristo hay poder. Esto servirá, escúchame bien, esta pandemia servirá para que la gente entienda que Jesucristo tiene poder, que su sangre valió el precio, que su sangre nos compró y que su sangre se derramó para que usted y yo fuésemos hoy salvos y fuésemos curados por su gracia. Gloria a su nombre. El Señor me fortalecía con esta palabra porque yo sé que mucha gente dice, bueno, estoy enfermo, no puedo ir. Mi amado hermano, regocíjese, regocíjese, porque donde usted esté, el Espíritu Santo va a estar. Y así como los discípulos, no importa la tormenta, no importa la circunstancia que se levante en contra de la iglesia en este tiempo, usted siga la voluntad de Dios. Dice Marcos que los discípulos seguían remando con gran fatiga, pero no dejaban de remar. Tome su remo, tome lo que Dios le ha dado y siga remando, siga navegando, siga hacia el propósito, no se detenga. Créale a Dios, a lo que Él le dijo. Aunque el diablo se levante, mientras usted camine en el propósito de Dios, créame que el Satanás no le va a llevar un ramo de flores, el diablo no le va a llegar con chocolates, no le va a llegar endulzando el oído, va a levantarse con todo, pero usted no se desenfoque. Dice la palabra del Señor que cuando los discípulos vieron la tormenta tremenda y terrible, tuvieron miedo, se aterrorizaron de la tormenta. Así que Jesús se apareció en medio de la tormenta y ellos se espantaron, creyeron que era un fantasma. Pero dice la palabra del Señor que uno de ellos, llamado Pedro, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Así que Pedro es el único que da el paso a caminar sobre las aguas. Él dijo, bueno, si este es el Hijo de Dios, yo voy a hacer lo mismo que Él hace. Voy a caminar por las aguas. Voy a ir ahí por donde Él está y voy a hacer lo mismo que Él hace. Así que Pedro da un paso de fe y empieza a caminar en medio de la tormenta. Y cuando Pedro está llegando, dice la palabra que Pedro se hunde, empieza a hundirse. Y esto no fue por falta de visión, porque Pedro tenía a Jesús ahí enfrente, hermano, lo tenía tan cerca que Jesús pudo extender su mano para sacarlo mientras se hundía. Esto no fue porque Pedro tenía falta de fe, porque él creía, si no, no hubiera dado el paso para caminar hacia Jesús. Esto no fue porque a Pedro le faltó quizá
las ganas de ir hacia su maestro, sino dice la palabra que Pedro se desenfocó, empezó a mirar hacia la tormenta. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En el momento, mi amado hermano, que usted se desenfoca de quién te llamó, de quién te escogió, es ahí donde el enemigo va a aprovechar. Él va a levantar un espectáculo. Él es experto en hacer escenarios terribles, en poner escenarios trágicos, de tragedia, de imposibilidad para el hombre. Él es experto en montar estos teatros, pero mientras usted tenga los ojos en Jesús, usted no se va a hundir, usted no se va a ahogar, usted no va a perecer, mientras usted tenga su mirada puesta en el que lo llamó. Así que en esta mañana hay una promesa de Dios. Los discípulos no se detuvieron, la barca se detuvo únicamente cuando Jesús apareció. Si tu ministerio se ha estancado, que sea, si tu ministerio se ha detenido, que sea porque Jesús ha aparecido para tener un tiempo contigo, para tener un momento especial contigo, pero que no seas tú el que detenga la barca, que no seas tú el que detenga el remo. Los discípulos no sabían cómo iban a llegar al otro lado, solamente con gran fatiga remaban. No importa cuán cansado tú estés, sigue remando. Jesús te está viendo, Jesús está controlando las circunstancias, Él está controlando el tiempo. Créele a Dios, confía en el Señor Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está y dele gracias a Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios le ministre a través de esta palabra. Deje que su presencia redarguya en este momento todo pensamiento negativo, toda mentira del diablo que se haya querido levantar contra tu vida, ahora mismo sea deshecha por el poder del Espíritu Santo de Dios. Créele a su palabra, créele a sus promesas y levántate. Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Háblale a tu cuerpo. Él te da piernas, pero tú tienes que caminar. Él te da manos, pero tú tienes que tocar. Él te da el Espíritu Santo y tú tienes que avivarlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que anhelarlo en todo momento. Así que por esta palabra yo te voy a invitar en esta hora que tú te fortalezcas, que te levantes por el poder del Espíritu Santo de Dios. No importa cuánto hayas pasado en este tiempo, cuán difícil haya sido tu problema, el Espíritu Santo está hoy para consolarte. Padre, yo vengo orando en esta hora y creyendo, Señor Jesús, que los milagros ocurren. Hay un milagro ocurriendo a través de las redes sociales. Ahí donde usted está en su casa, la presencia de Dios te alcanza, el poder del Espíritu Santo te llena y no importa cuál sea tu enfermedad, hoy recibes sanidad. Espíritu Santo, opera en esta hora, así como el siervo del centurión. Envía la palabra a Dios y donde sea que esté habrá sanidad, donde sea que tú estés habrá un milagro. Espíritu Santo, en esta mañana creemos a tu palabra, Señor, a que estás haciendo algo poderoso. Yo le cuento un testimonio para glorificar el nombre del Señor, pero Dios me daba esa palabra y me decía: van a ocurrir milagros, milagros sorprendentes a través de las redes sociales. Y el día que estaba comentando por encima esta palabra, ocurrió un milagro y después del mensaje me llamó un hermano y me dijo: varón, mientras usted oraba por la red social, yo recibí un milagro sobre un dedo que tenía fracturado y no podía moverlo porque lo tenía hinchado, y después de que hicimos la oración pude recobrar la movilidad de mi dedo gordo de la mano. Así que esto me confirmaba a mí que lo que yo recibí a través de Dios en su palabra no fue una emoción, no fue simplemente porque quería decirlo. El Espíritu Santo me confirmaba a través de un testimonio de que lo que había recibido era real. Así que todo depende de su fe. Si usted está creyendo a la palabra de Dios, no a mí, a lo que la Biblia, a lo que Jesús ha dicho que usted es, hoy el Espíritu Santo hará algo contigo, con tu casa, con tu familia. Él hará algo. Este es
es un tiempo maravilloso y estoy contento de poder vivirlo, porque sé que veré gente levantándose de sillas de ruedas, veré gente recobrando vista, veré gente siendo sanada de cáncer. Este es el tiempo que Dios te ha preservado para su gloria. La iglesia está pronta a ser arrebatada y Él va a levantar a una gente pura, sin mancha. Él va a purificar su iglesia en el proceso. Él santificará su iglesia en el proceso. Su espíritu llenará como en los tiempos del profeta Joel. Se derramará sobre toda carne, se derramará sobre toda persona, sobre ancianos, jóvenes y niños. Su Espíritu Santo se depositará. Oh, gracias, Señor. Adore su nombre y dele gracias a Jesús ahí donde usted está. Deje que el Espíritu Santo lo toque, deje que su presencia lo invada. Y es el que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Levanta tus manos. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llamaste hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Y si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Oh sí, Señor, hay un poder especial en esta mañana. El Espíritu Santo está fluyendo sobre ti. Créele a Él. Oh Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Oh Jesús, tu presencia está en este lugar, Señor. Y cuando estemos frente al mar, cruzaremos en seco. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llamaste hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Así es, Señor, hoy levantamos nuestras manos y te damos gracias, porque aunque estemos, Señor, afligidos, no estamos derrotados. Aunque estemos perseguidos, Señor, no somos esclavos, sino que somos libres. Hoy levantamos nuestras manos en señal de victoria. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tu iglesia sigue avanzando en este tiempo. Seguirá creciendo y no se detendrá la obra de Dios. Lo que ha empezado, aquel que empezó la buena obra, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Creemos a tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele gloria.